¿Te ha pasado alguna vez que te levantas con todas las ganas de conquistar el mundo, pero a mitad del camino sientes que algo te frena? Como si hubiera una fuerza invisible jalándote hacia atrás justo cuando empiezas a avanzar. ¿Quieres saber cuál es ese misterio que te detiene constantemente? Prepárate, porque la respuesta podría sacudirte. Esa fuerza eres tú mismo. Suena duro, ¿verdad? Pero antes de que te pongas a la defensiva, escúchame bien. Te contaré una historia que seguro vas a sentir en lo más profundo. Conoce a Alex. Un tipo con sueños gigantes, lleno de ideas, talento y energía desbordante. Pero cada vez que Alex intentaba dar un paso hacia esos sueños, algo se interponía. Primero eran excusas pequeñas. Mañana empiezo, no tengo suficiente tiempo, quizás no soy tan bueno como creo. Poco a poco, esas excusas se convirtieron en una montaña imposible de escalar. Hasta que un día, en una charla casual con una amiga, Alex escuchó algo que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que la única persona que te está saboteando, eres tú mismo? Ese día, Alex decidió enfrentarse al espejo y asumir la responsabilidad. Y ahí empezó su verdadera transformación. Hoy te voy a mostrar cómo, al igual que Alex, puedes romper ese patrón destructivo, revolucionar tu manera de enfrentar los desafíos y transformar radicalmente la imagen que tienes de ti mismo cada mañana. ¿Estás listo para descubrir cómo convertirte en tu mejor aliado en lugar de tu peor enemigo? Primero, hablemos claro sobre el tiempo y la soledad. ¿Sabes cuál es el recurso más valioso que tienes? No es el dinero ni la fama, es tu tiempo. Cada segundo que pasa nunca regresa, por eso necesitas cuidarlo como el tesoro más preciado que existe. Pero dime algo, ¿realmente le estás sacando provecho? Déjame contarte sobre Sofía. Ella era una mujer que vivía siempre corriendo detrás de agendas ajenas, compromisos, tareas, citas, reuniones. Siempre estaba ocupada, pero nunca haciendo algo que realmente le llenara el alma. Sofía tenía una guitarra vieja que compró en su juventud, guardada en un rincón de su cuarto, cubierta de polvo y olvido. A veces la miraba de reojo y sentía un nudo en la garganta, preguntándose cuándo dejó de tener tiempo para ella misma. Un día, cansada de esa rutina que la estaba consumiendo, decidió tomar una decisión radical, levantarse temprano, antes que el mundo la necesitara, para dedicarse tiempo a sí misma. Al principio fue difícil, le incomodaba enfrentarse al silencio, a sus propios pensamientos, pero poco a poco ese momento de soledad se convirtió en su espacio sagrado. Sofía desempolvó su guitarra y retomó aquella pasión que había olvidado, encontrando en la música una forma de reconectar con su esencia. Cada mañana con su cafecito en mano, tocando acordes y escribiendo canciones, descubrió una fuerza interior que jamás supo que existía en ella. La moraleja aquí, y lo que quiero que entiendas, es que esos momentos contigo mismo no son tiempo perdido, sino ganado. Usa la soledad como tu aliada, no como tu enemiga. En lugar de escapar del silencio, enfréntalo. Descubre quién eres, qué quieres y qué te mueve en la vida. Aprende a conocerte, a valorarte y sobre todo, a crecer desde tu autenticidad. ¿Sabes qué encontró Sofía cuando empezó a respetar su tiempo y a disfrutar de su propia compañía? Se encontró a ella misma, libre, segura y más feliz que nunca. Y tú también puedes hacerlo. Toma control de tus mañanas, dedícalas a lo que amas, ya sea tocar un instrumento, leer, escribir, correr o simplemente disfrutar de tu café favorito mientras observas el amanecer. Recuerda siempre que tu tiempo y tu soledad no son un castigo, son regalos que tienes que aprender a valorar y disfrutar. ¿Estás listo para aprovechar tu tiempo como nunca antes y descubrir la fuerza interna que te cambiará la vida? Ahora dime, ¿qué decisión tomarás hoy para empezar a vivir desde tu esencia auténtica? Cuéntame en los comentarios, y recuerda, la transformación empieza en ti. Enfoquémonos en algo que es absolutamente revolucionario, el amor propio. Vivimos en una sociedad obsesionada con encontrar el amor romántico perfecto, esa persona que completa tu vida. Pero, ¿y si te digo que la única persona capaz de completarte eres tú mismo? Déjame compartir contigo la historia de Daniela. Durante años, Daniela estuvo atrapada en relaciones que la dejaban emocionalmente agotada. Siempre sentía que algo faltaba, que necesitaba a alguien más para sentirse plena. Pero tras varias decepciones amorosas, decidió tomarse un respiro, darse un tiempo sola. Al principio, estar sola fue aterrador, evitaba las noches en silencio y las tardes vacías, hasta que un día se decidió a enfrentar ese miedo.
Daniela comenzó a pasar tiempo consigo misma. Hacía cosas que siempre había querido pero nunca se había atrevido. Viajó sola, probó nuevos hobbies, comenzó a cuidar su cuerpo y su mente, y lentamente fue descubriendo partes de sí misma que no conocía. Cada día se miraba en el espejo y aprendía a valorar lo que veía, no desde la aprobación externa, sino desde su propio reconocimiento y respeto. Con el tiempo, Daniela dejó de buscar la validación en otros, porque finalmente la había encontrado en ella misma. La conclusión poderosa que quiero que entiendas aquí es que el amor propio es el pilar más sólido para cualquier tipo de relación que tengas en tu vida. Cuando comienzas a amarte, a valorarte y a respetarte, las relaciones que atraes son profundas, auténticas y llenas de significado. Daniela aprendió que estar sola no significa estar incompleta, sino todo lo contrario. Es el momento perfecto para reconectar contigo mismo y convertirte en tu mejor versión. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para convertir el amor propio en tu nueva revolución personal? Empieza hoy mismo, abraza tu propia compañía y descubre la poderosa transformación que te espera cuando eliges amarte primero. Resiliencia emocional y claridad. La vida siempre traerá situaciones difíciles y circunstancias inesperadas. Pero aquí está el secreto: no tienes control sobre lo que pasa afuera, pero sí tienes absoluto control sobre cómo decides reaccionar ante ello. Piensa en Luis. Era un tipo brillante en su trabajo, pero un día, de la nada, perdió su empleo. Se sintió devastado y lleno de ansiedad. Inicialmente se hundió en pensamientos negativos y en una profunda desesperación, culpando a todo el mundo. Pero entonces, en medio de su peor momento, recordó algo que había leído en un libro: la vida no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Luis decidió cambiar su enfoque. En lugar de luchar contra lo que no podía cambiar, comenzó a enfocarse en lo que sí podía controlar. Tomó la situación como una oportunidad para reinventarse, actualizó sus conocimientos, mejoró su salud física y mental, y hasta descubrió nuevos talentos. Poco a poco, su perspectiva cambió, y con ella llegó una nueva claridad sobre qué era lo que realmente quería en la vida. Luis comprendió que cada adversidad trae consigo valiosas lecciones y que enfrentar la realidad con serenidad y resiliencia te permite crecer más fuerte que nunca. Propósito y contribución. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de vacío, como si a pesar de tenerlo todo, algo faltara en tu vida? Es porque, en el fondo, los seres humanos necesitamos sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. El verdadero secreto de una vida plena no radica en la acumulación de éxitos materiales, sino en encontrar un propósito que nos inspire a actuar cada día con autenticidad y desde el corazón. Déjame contarte sobre Carlos. Durante muchos años, Carlos fue un hombre exitoso según todos los estándares externos. Tenía un buen trabajo, ganaba bien y vivía cómodamente. Sin embargo, cada noche sentía que algo no encajaba, que había una pieza faltante en su vida. Un día, decidió hacer algo diferente y se apuntó a una actividad voluntaria en un refugio para animales abandonados. Lo que comenzó como un simple pasatiempo pronto se convirtió en una verdadera pasión. Carlos descubrió que ayudar a estos animales le daba una satisfacción profunda y una alegría genuina que jamás había experimentado en su vida profesional. Se dio cuenta de que el propósito no necesariamente implica cambiar el mundo de manera grandiosa, sino simplemente aportar con sinceridad desde el corazón, impactando positivamente en quienes están a nuestro alrededor. Con el tiempo, Carlos comenzó a ver cómo su vida se transformaba radicalmente. No solo estaba más feliz, sino que también sus relaciones mejoraron, su salud se fortaleció y su vida profesional adquirió un nuevo significado. Había encontrado un propósito, uno que iba mucho más allá del dinero o del reconocimiento, la satisfacción de contribuir al bienestar de otros. Lo que quiero que entiendas aquí es que todos tenemos un papel único en la vida, algo especial que aportar, y no tiene por qué ser enorme o impresionante para ser valioso. Pregúntate honestamente, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿Cómo puedes usar tus talentos, tus dones o simplemente tu tiempo para hacer una diferencia real? Recuerda siempre que tu propósito puede cambiar y evolucionar contigo. No te aferres a una idea rígida, sino actúa desde el corazón y no desde el ego. El verdadero propósito es dinámico, auténtico y, sobre todo, profundamente personal. Acción efectiva. Seguro has conocido a alguien lleno de planes, proyectos y sueños, pero que rara vez pasa a la acción real. Quizás incluso tú mismo has estado en esa situación, atrapado en el círculo vicioso del análisis y la indecisión. Y es que, ¿qué valor tiene una idea brillante si nunca la llevas a cabo? La magia real sucede cuando transformas esas ideas en acciones concretas.
Te contaré la historia de Lucía. Ella siempre había soñado con emprender su propio negocio, tenía cuadernos llenos de ideas increíbles, estrategias detalladas y planes perfectamente trazados. Sin embargo, durante años nunca dio ese primer paso. Siempre encontraba algo más que ajustar, mejorar o repasar. La inseguridad y el miedo al fracaso la paralizaban, manteniéndola en una frustrante rutina de preparación sin fin. Un día, Lucía escuchó una frase que resonó profundamente en su interior: la vida no premia las buenas intenciones, premia las acciones valientes. Ese día comprendió que no podía seguir esperando a que todo fuera perfecto para empezar. Decidió dar un pequeño pero significativo paso, lanzó su negocio desde casa, usando las herramientas que tenía a mano y dejando de lado su perfeccionismo. ¿Sabes qué sucedió? Aunque hubo altibajos y muchos aprendizajes, Lucía descubrió algo poderoso: no era el resultado final lo que más importaba, sino el esfuerzo constante y honesto que ponía día tras día. Cada acción la acercaba más a su objetivo y, sobre todo, le brindaba la libertad emocional de saber que estaba viviendo de acuerdo con sus valores y sueños. La lección de Lucía es clara y transformadora: el verdadero éxito no está en el resultado inmediato, sino en tener la valentía de actuar a pesar del miedo, de persistir con disciplina y constancia, alineando cada paso con tus valores y tu intención más profunda. Cuando dejas de obsesionarte con el resultado y disfrutas del camino, encuentras una libertad increíble que transforma tu manera de vivir. Recuerda siempre esto: menos teoría y más práctica. Da hoy ese primer paso, por pequeño que sea, y verás cómo tu vida comienza a moverse hacia adelante de una manera poderosa y auténtica. Gratitud y aprecio por la vida. ¿Cuántas veces te has detenido realmente a apreciar lo que tienes justo ahora? Vivimos en un ritmo tan acelerado que a menudo olvidamos agradecer lo que nos rodea, esas pequeñas cosas que hacen que cada día valga la pena. Permíteme contarte la historia de Marta. Ella llevaba una vida aparentemente perfecta: buen trabajo, amigos cercanos, familia amorosa, pero siempre sentía que algo faltaba. A menudo se encontraba quejándose por detalles menores y enfocada en lo que no tenía en lugar de valorar lo que sí. Pero todo cambió cuando enfrentó una situación inesperada. Marta sufrió un accidente que la mantuvo inmovilizada durante semanas. Durante esos días, atrapada en su habitación, Marta comenzó a notar cosas que antes ignoraba. Un amanecer entrando por su ventana, el sonido reconfortante de la lluvia, la amabilidad inesperada de amigos y vecinos que acudían a apoyarla. Día a día, algo dentro de ella comenzó a transformarse profundamente. Comenzó a llevar un diario de gratitud, anotando cada pequeña cosa buena que ocurría. Al principio fue difícil, pero pronto se volvió natural. Descubrió que, al expresar agradecimiento, incluso las dificultades se tornaban menos pesadas y cada momento se volvía especial. Marta comprendió que la vida está llena de regalos cotidianos que pasamos por alto simplemente porque no nos detenemos a valorarlos. Al recuperarse, Marta no solo había sanado físicamente, también había sanado emocionalmente. Ahora vivía plenamente consciente del valor de cada día, conectando más profundamente con los demás y con ella misma. La gratitud la había transformado en una persona más feliz, resiliente y auténtica. La reflexión aquí es clara y poderosa: practicar la gratitud cambia completamente cómo experimentas tu vida. Te invita a ver más allá de los obstáculos y a enfocarte en lo positivo, fortaleciendo tu conexión con el mundo y contigo mismo. La solución es simple: empieza hoy mismo a reconocer y agradecer cada detalle, por pequeño que sea. Agradece la oportunidad de vivir, el amor que te rodea y cada experiencia que llega a ti. Cada día es un regalo único e irrepetible, lleno de razones para sentirte profundamente agradecido. Cuando lo haces, la felicidad real deja de ser una búsqueda y se convierte en una realidad diaria. Ahora dime, ¿qué decisión tomarás hoy para empezar a vivir desde tu esencia auténtica? Déjame saber en los comentarios cómo planeas transformar tu vida a partir de ahora. Y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador como este. Recuerda que juntos podemos crecer y lograr una vida plena y auténtica. La transformación empieza contigo hoy mismo. Desde aquí te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.